Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Hecho a la mar los carros del faraón. La 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 la, la 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 la, la 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 la, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Hallaba la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Hallaba la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Hallaba la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos, cordial saludo de bienvenida, que el Señor les continúe bendiciendo de esa manera que Él ha venido obrando en la vida de cada uno de todos nuestros hermanos, amigos que se conectan cada noche con nosotros, en especial a todos nuestros hermanos también de Casa de Oración, que el Señor continúe llenándoles de esa gracia, de esa paz y de ese amor infinito que Él transmite día tras día en cada uno de nosotros. Bien, mis hermanos, todos otra vez aquí reunidos, adelantando este tema que nos ha congregado durante ya 3 semanas, el libro de Génesis, el conocimiento del principio, del inicio de la vida y sin más pormenores, bueno, darle gracias a Dios infinitas por un año más de vida de nuestra hermana Claudita Villamil. Un cordial saludo aquí desde la distancia, muchas felicitaciones, que el Señor le siga dando más años de vida y que ojalá la siga teniendo con esa vitalidad, ese gozo de servir en el ministerio. Bien, mis hermanos, en esta noche continuamos con el capítulo 6 del libro de Génesis, capítulo 6, donde el libro nos ha venido hablando, nos ha venido mostrando ciertas características que viéramos hablando del tema. Nos mostraba claramente el día de ayer ese estado de la humanidad, su estado moral y su estado espiritual a nivel general de toda la humanidad, cómo se estaba comportando. Un mundo que estaba corrompido, que estaba lleno de maldad, que todo desde su pensamiento, de ahí en adelante, se enfocaba únicamente en hacer el mal, en hacer cosas que no eran buenas. Entonces vemos ese elemento principal, todo ese aspecto moral y espiritual que estaba totalmente deteriorado en el ser humano. Las consecuencias, obviamente, de practicar la maldad no se podían esperar, aunque hemos hablado de mucho tiempo de espera del Señor, de ese tiempo de aguantar un poco más, de mostrar la paciencia, pero tendrían que llegar las consecuencias, y el efecto de vivir todo el tiempo en maldad, de vivir todo el tiempo en esta situación, traería consecuencias fatales para toda la humanidad, y veíamos que ya se anunciaba
en la destrucción total de la raza humana. Pero también veíamos que había una luz de esperanza, y esa luz de esperanza fue Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios, y a través de esa obediencia y de esa fidelidad de Noé, vemos también que eso conduce a la victoria. Vivir en pecado nos lleva a una derrota ya marcada, ya definida, pero andar en obediencia y en fidelidad nos convierte en victoriosos. Hace días hablamos que así es como nos describen cuando hacemos parte de la vida también de Jesucristo, de un hombre que fue vencedor, que ganó. Por lo tanto, también nosotros somos llamados más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. También ver esa relación importante de Noé con Dios es gratificante, ver cómo vemos ese caminar de Noé en el tema. Es gratificante por el sentido de la relación que se empieza a manejar ahí, experimentar esa sensación, experimentar ese tipo de relación. Yo creo que es algo grandioso y que nos deja a nosotros un ambiente, una sensación de tranquilidad, de paz, de no estar afanado, de no estar estresado. Yo creo que ese era el momento el cual Noé se sentía agradado en la presencia de Dios, en medio de esa dificultad, en medio de esa maldad, de todo lo que estaba percibiendo y recibiendo. La relación que mantenía con Dios que le hacía sentir esos aspectos de tranquilidad, de paz. Obviamente que nosotros también los podemos experimentar, y también vamos a estar en medio de problemas, de dificultades, pero que nos invita a que esas diferentes aflicciones que podamos tener las podemos llevar o las podemos sobrellevar de una manera más tranquila, teniendo el pleno conocimiento que es Dios, que nos soporta, que nos lleva y que nos sostiene en todo momento. Entonces, mis hermanos, quiero que vayamos al texto del día de hoy. Aparece en pantallas Génesis capítulo 6, versículos 14 al 22. Continuamos ahí en ese texto. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Repito, Génesis 6, versículos 14 al 22. Dice así: hazte un arca de madera de gofer. Aquí ya le está hablando Dios a Noé y le está dando una serie de instrucciones. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud el arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, aquí ya vemos una serie de instrucciones que empieza a dar Dios a Noé para empezar a hacer o elaborar el arca. Y hemos venido hablando de esas situaciones que marca
en la vida lo que marcó en Noé, la obediencia, el estar creyendo en lo que él hacía. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de eso, de ese tema de seguir instrucciones. ¿Qué tan bueno es usted, mi hermano, para seguir instrucciones? ¿Las hace realmente? ¿Está atento cuando alguien le dice cómo tener que hacer las cosas? ¿O usted realiza las acciones, determinadas cosas, de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a lo que usted ya tiene en su conocimiento para elaborarlo? Bueno, pues el seguir instrucciones es un evento, una actividad o un proceso cotidiano y vital en la vida del ser humano. Como cuando tenemos que armar, no sé si le ha tocado a usted armar un mueble, una biblioteca, un mueble para el televisor. Uno va al centro comercial, compra el mueble, pero cuando lo destapa, en ese mueble hay una lista, hay unas instrucciones de cómo debe ensamblar este mueble, cómo debe hacerlo. Muchas veces nosotros no lo utilizamos porque ya hemos tenido la experiencia de haber tenido un mueble anterior, de haberlo armado y saber cómo es que se ensambla posiblemente estas piezas. Ese conocimiento previo a eso entonces no nos permite utilizar este documento, estas instrucciones, y posiblemente pueda que salga bien, posiblemente, como sucede en la mayoría de los casos, terminamos recurriendo a este documento para revisar paso a paso qué es lo que está sucediendo. Y lo hemos visto a través también de varios textos, como las instrucciones que recibimos a través de Dios tienen que ser específicas para nosotros y que nosotros también las podamos entender para poder hacer. Este es uno de los casos, ya aquí que vemos que Noé escuchó claramente, caminaba con Dios, pero ahora empieza una serie de instrucciones. Tenemos que mirar algo muy importante y entender qué importancia tiene el seguir instrucciones a nivel colectivo, a nivel secular. En todo momento el ser humano está ligado a seguir instrucciones en todo momento. En la calle, en la sociedad, vivimos bajo un gobierno el cual nosotros elegimos, pero que ese gobierno también coloca una serie de normas y leyes las cuales nosotros debemos cumplir. Si estamos en determinado trabajo, hay unas leyes laborales también que nosotros debemos cumplir, un horario laboral en el cual debemos acogernos a ese horario. No podemos llegar a la hora que nosotros queramos al trabajo, sino que hay que cumplir ciertos horarios, ciertos tiempos para almorzar, para tomar la merienda, un tiempo específico para descansar. Entonces, ¿qué importante tiene el seguir estas instrucciones? Pues lo primero de importante es que el seguir instrucciones trae beneficios, no solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo, y los vamos a ver más adelante a través de estos textos. Entonces, lo primero que trae son beneficios. A nivel general, beneficios. Segundo, se demuestra la madurez de la persona por asumir esa responsabilidad, por tener esa capacidad de seguir instrucciones. Entonces se demuestra la madurez y sobre todo la credibilidad también, porque obviamente hay acciones, hay elementos en los cuales nos dicen que debemos seguir ciertas instrucciones. En este caso específico, Noé podría haber dicho: yo no sigo esas instrucciones porque no conozco nada. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué lluvia? ¿Cuándo ha llovido acá? ¿De qué arca? ¿Qué es un arca? Primero que todo. Entonces, ese seguir instrucciones a veces, como mencionábamos el día de ayer, parecen ilógicas, parecen absurdas, pero ahí está la credibilidad. ¿Qué tanto le creemos a Dios cuando nos da esas instrucciones a nosotros en nuestro caminar, en lo que vivimos, y qué tanto lo hacemos? ¿Será que sí seguimos esas instrucciones? Tercero, los beneficios o la importancia es que te colocarías como ejemplo o serías un ejemplo claro, aunque ya lo dijimos, aunque las instrucciones sean un poco locas,
tú estás colocándote de ejemplo. Ya vemos cómo Noé empieza a construir esta arca y está en medio de una civilización que lo que todo gira alrededor de esta humanidad es pecado, es maldad, es burla, y por lo tanto todo eso empieza a recaer no solamente en Noé, sino que empieza a recaer en todos sus hijos y las esposas de los hijos. Ese tema de burlarse, y para qué estará haciendo eso, este señor está loco, no tiene nada que hacer, está perdiendo el tiempo. Yo me imagino la cantidad de cosas que le estarían diciendo a Noé, pero inmediatamente se está colocando de ejemplo de seguir y de imitar a Dios. Cuarto, es que hay una gran efectividad en lo que tú haces, de lo que veníamos hablando. Si tú sigues las instrucciones, en el caso de armar el mueble, tú empiezas con las instrucciones, el número 1 con el número 2, la letra A con la letra A1, y lo vas ensamblando a medida que vas leyendo y vas siguiendo esas instrucciones. Cuando termines, la efectividad de tener un mueble perfectamente armado es un 100%. Pero si tú no haces o no sigues esas instrucciones, lo normal es que salga un poco mal, o quede un poco ladeado el mueble, quede cojo, o lo que sucede normalmente es que te quedes con 3 o 4 piezas en la mano preguntándote, ¿y esto dónde va? ¿Y a qué horas lo meto? Tendrías que volver a desarmar el mueble. Quinto, que es algo muy importante en tener en cuenta en el seguir instrucciones, es que siempre tiene que haber alguien que dirija y alguien que ejecute la acción. Lo vemos aquí en el texto ya que leímos. Alguien dirige, alguien organiza, muestra las ideas, y hay otra persona que las dirige, que las desarrolla y que las pone a funcionar. Versículo 14 del texto, que ya lo hemos mencionado también el día de ayer, lo mencionamos hoy, y dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Empieza entonces esa entrega de instrucciones. ¿Estás listo para seguir instrucciones? ¿Cómo te sientes cuando te ponen esas instrucciones? Pues aquí a Noé lo están poniendo también a prueba. Le están preguntando, le están diciendo: mira, aquí en adelante ya te he anunciado lo que va a suceder con la tierra, el juicio que va a pasar. Yo te he escogido porque tú eres una persona que es justa, que es diferente al resto de la humanidad, y que te mereces, por lo tanto, una oportunidad. De ahora en adelante entonces empiezas a hacer un arca. Ni siquiera Noé preguntó qué era eso. Qué tan extraño sería un arca en esa época, ¿no? Empieza Dios a entregar esas instrucciones y le dice el material primeramente. Madera de gofer, una madera que era muy resistente, una madera que era indestructible. ¿Y cómo es el diseño que empieza a hacerle? Dice que unos compartimientos, esos compartimientos dentro del arca, prácticamente si nosotros empezamos o analizamos de acuerdo a todo lo que hoy tenemos, esas herramientas que tenemos, vemos unos diseños de arcas muy complejos, pero en esa época lo único que se podía formar era como una casa flotante. Noé no estaba fabricando un transatlántico, no estaba organizando algo espectacular, sino simplemente estaba siguiendo las instrucciones que Dios estaba entregando. Y esto era prácticamente una casa flotante. Dentro de esa casa flotante tendrían que haber unos compartimientos, una serie de cuartos para que pudieran habitar tanto las aves como los animales, dependiendo su tamaño. Entonces iba organizándose y tenía una serie de vías o de caminos dentro de la misma arca para que se pudieran conectar fácilmente. En el 2014, aproximadamente un holandés, viendo la situación que estaba viviendo el mundo, porque Holanda estaba atravesando una situación difícil también de invierno muy constante, mucha inundación, se tomó muy a pecho el tema del diluvio, y Arguía decía que
que el fin del mundo iba a volver a llegar por un diluvio. Este señor, no tengo el nombre acá, creo que es Johann Busch, se dio a la tarea de hacer un arca. Y si ustedes pueden entrar a las redes sociales, pueden buscar el arca que fue elaborada en Holanda, y ahí va a salir, hay muchos videos que hablan sobre el arca, todo lo que este señor elaboró, la puso a funcionar. Hoy en día pues todavía no ha llegado el fin del mundo por el diluvio. La tienen cerca a su casa y está puesta como un museo, porque tiene animales pues no físicos sino de plástico, simulando todo lo que podría haber sucedido. Y ahí se muestra en esa arca, porque este señor se dio a la tarea de hacerla tal cual dice aquí las especificaciones. Entonces muestra los compartimientos, muestra cómo está organizado, y de acuerdo a eso entonces vemos esa capacidad tan inmensa que tenía en sus medidas y todo lo que el Señor estaba colocando. Dice que la calafatearás. Cuando habla de eso es que el arca tenía que estar impermeabilizada para que no se pudiera entrar el agua. Este calafatear era como una brea que se utilizaba. Hoy en día nosotros ya somos más modernos, utilizamos Sica. Si de pronto usted ha escuchado Sica para impermeabilizar, para evitar que todo entre. Entonces es como si Dios le hubiera dicho, haga el arca y échele Sica para que eso no le penetre el agua ni nada de eso. Entonces hablamos de eso. Encontramos aquí uno de los primeros propósitos de Dios al mostrarle estas instrucciones a Noé. Ese propósito tiene que ver con ese punto primero que empezamos a hablar, que traía beneficios no solamente personales, sino colectivos. Empieza a mostrarle a Noé que la humanidad iba a ser destruida. No solamente que había ese tema de juicio, de condenación, sino que también había salvación. Y le está diciendo que ahora esa salvación es eso que va a construir. El arca va a ser ese motor, ese evento para poder tener salvación. Entonces dice, ahora lo que tú tienes que hacer, ¿quieres salvarte? Entonces sigue estas instrucciones. Y Noé lo que hace es mostrar esa responsabilidad de poder seguir, de poder elaborar el arca. Nos muestra también la grandeza de Dios. Efectivamente, Él es el responsable de todo lo que está sucediendo. No podemos decir que fue Noé que hizo el arca y que gracias a Noé se salvó todo. No, ahí continúa ese propósito de Dios por salvar a la humanidad de acuerdo a esas estrategias que Él ha organizado. No es que eso se haya salido de las manos, no es que Dios diga, bueno, fallamos en esto y bueno, ¿qué vamos a hacer? Invéntese algo ahí, invéntese en un barco y salvamos. No, eso ya viene organizado. Dios es un Dios que ya tiene premeditado todo. Recuerden que desde antes de la fundación del mundo nosotros ya estábamos preconcebidos, y no es que simplemente el ser humano estaba así. Todo lo que Dios desarrolla a través de este libro, que es la Biblia, ya estaba preconcebido, está meditado por Dios y sabe cuál es el paso. Dios va un paso más adelante que nosotros. Nosotros estamos en maldad y Él ya está pensando en cómo restaurar al ser humano. Versículo 15 empieza a hablarnos de las especificaciones. Empieza a darle esas instrucciones a Noé de qué es lo que tiene que hacer, cuál es el material, pero en el versículo 15 empiezan las especificaciones. De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Especificaciones. Un codo. ¿Qué es un codo? En esta época un codo era una medida específica que ellos tenían, y un codo más o menos son 18 pulgadas. Entonces, si medimos desde nuestra mano, desde nuestro dedo, casi hasta nuestro codo, obtenemos las 18 pulgadas de las cuales se refiere el texto. Y de ahí que viene la palabra o la medida un codo. Esa es la medida que estaba especificada aquí en el texto, por lo cual dice que el arca tendría que ser de 300 codos de longitud, y cambiando la medida de pulgadas, y ya sabemos que un codo eran 18 pulgadas, ahora esto multiplicando o haciendo la conversión nos da más o menos unos 137
140, 150 metros de larga de longitud. Hoy en día podemos decir que es más o menos una cuadra de las normalitas en Bogotá. Una cuadra era el largo del arca. Esas son las medidas, las especificaciones que empieza a darle. Son tan perfectas las medidas que da Dios a Noé para empezar a armar esta arca, que esas medidas hoy en día se utilizan en todas las naves marítimas, en su desarrollo, en toda su creación. Las medidas son estándar, son iguales. ¿Por qué? Porque estas medidas permiten que la nave no se laguee, no se vaya a voltear, no se vaya a hundir, sino que permanezca estable en el agua. Entonces vemos esa grandeza de Dios, esa maravilla, y sobre todo que en esas especificaciones y como Dios lo muestra, vemos la capacidad tan grande que tenía de poder meter a toda la familia de Noé, pero así como el Señor lo empieza a desarrollar, de los animales, las parejas de dos de cada especie vas a empezar a ingresar. La capacidad que tenía esta arca para poder soportar a los animales era una capacidad de 125.000 animales, obviamente en el tamaño más o menos de un cordero. Si tú te imaginas un cordero, entonces ahora multiplica ese cordero por 125.000. Entonces podías alojar todo ahí. Obviamente los animales que Noé metió en el arca o que entraron en el arca no eran, posiblemente estamos especulando, no eran grandes así como los conocemos. Muy posible era que Dios también hubiera organizado esto y hubiera metido una jirafa, macho y hembra, bebés, pues para mirar la capacidad del arca. Elefantes también en la misma capacidad, siendo pequeños, los podría haber ingresado. Entonces veíamos que la capacidad de lo que nos muestra Dios es muy posible. ¿Cómo fue posible que se hiciera todo esto? Pues para poder entender qué fue posible que Noé empezara a armar todo esto, entendiendo que tenía todo en contra, pues lo que hizo posible eso era que tenía un arquitecto muy grande, relacionado con el punto 5 que vimos anteriormente, que tenía que existir un director y una persona que ejecutara la acción. Aquí las encontramos. Es Dios quien da todo el conocimiento, Dios como director y Noé como ese ayudante perfecto de lo que está desarrollando a través de lo que le da Dios. Dios mostrando su inteligencia, mostrando su sabiduría, mostrando esa cualidad de poder dirigir y organizar. Y Noé, pues parece que Noé fue quien recibió, y a través de Noé pues todos nosotros hemos recibido parte de ese conocimiento de Dios. Lo recibimos, lo degustamos, lo masticamos y empezamos a trabajar en lo que está haciendo. Obviamente que nosotros recibimos instrucciones que son claras en todo lo que hacemos. Tienes que ir al supermercado, entrar al supermercado, buscar las salsas o buscar los cereales, y ahí compras tal cosa determinada. Pero pues a Noé le costaba un poco más difícil porque no tenía los conceptos claros, pero sí tenía a un director que sí tenía todo preparado, calculado, y ya la tenía en su conocimiento que era lo que tenía que hacer. Versículo 16, estamos mirando ya las terminaciones y aquellas cosas como adornos específicos que nos muestra el texto. Dice: harás una ventana en el arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Es claro que ya están las especificaciones en esas terminaciones, ya está el arca hecha. ¿Y qué es lo que falta? Pues algunas cositas pequeñas. Tiene que hacerle una ventana, hay una puerta, tiene que hacerle escaleras, porque le dice que hay piso primero, piso segundo y piso tercero. Imagínese el arca ya terminada con los animales, el ambiente tan enrarecido que debe haber ahí. Tantos animales comiendo juntos, haciendo cosas juntos, incluyendo al ser humano. Entonces imagínense el ambiente, el olor. Obviamente esta ventana tendría que ser mucho más grande de la que nosotros
podemos tener en nuestras casas, una ventana más grande y que servía de ventilación para poder airear un poco. La ventana servía de ventilación, había una ventana y había una puerta. Esto nos lleva a una ilustración muy clara de lo que se está refiriendo este texto referente a esa promesa mesiánica también que ya se había anunciado en capítulos anteriores. Entonces nos lleva a entender que cómo entraron los familiares de Noé y cómo entraron todos estos animales que Dios quería que entraran al arca, pues efectivamente entraron por esa puerta. La única puerta que había en el arca y que hace referencia a lo que dice Dios, a lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando dice: yo soy el camino, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie entrará a mí y nadie llegará al Padre si no es por mí. Esa puerta es la referencia de lo que estamos viendo acá. Cómo se muestra ese tema de la salvación específicamente, y que ya como que vamos hilando un poco acerca de lo que estamos viendo en este momento de la creación, del relato de Génesis, y que inmediatamente nos va como trasladando y conectando con el Nuevo Testamento y entender, esta puerta para ellos, esa era la salvación, esa puerta y la arca significaba adquirir una nueva vida, una nueva experiencia, porque eso era lo que estaba consiguiendo Noé. ¿Recuerdan los beneficios que hablábamos? No solamente esos beneficios para Noé, sino para toda su familia en general. Ahora nosotros también tenemos esos mismos beneficios. Cuando vemos esa puerta que es Jesucristo y que podemos entrar a través de ella y adquirir también esa salvación, una vida nueva, Noé también la estaba viviendo. Después del diluvio vendría una nueva vida, un nuevo cambio, una nueva perspectiva de ver el mundo. Ahora ellos serían los encargados de sojuzgar la tierra, y que vamos a ver a través de sus 3 hijos que cómo se desarrollaría ese tema o ese crecimiento nuevo de la humanidad. Versículo 17, vuelve Dios a anunciarle ese juicio y esa condenación de destrucción total a Noé. Entonces eso era algo marcado y que es importante porque lo anuncia desde el capítulo 6 iniciando, no lo anuncia también en el capítulo, en los versículos 10, 11, todo lo que está haciendo. El hombre malo, pero tendrá consecuencias. Va a pasar esto. Entonces algo como para que Noé también lo guardara y tuviera como en cuenta determinadas situaciones que posiblemente iría a vivir más adelante, que lo recordara. ¿Qué sucedió? Por desobedecer pasó esto. Porque no haces esto, consecuencia. Entonces como que un recordatorio que le está colocando Dios aquí en el versículo 17. Versículo 18 al 20 nos habla acerca ya de algo muy grande. No solamente una revelación, sino que aparece por primera vez una palabra, y es pacto. Dice versículo 18 al 19, dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, y de todo lo que vive y toda la carne de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Una revelación. Lo primero que se muestra, la revelación que aparece con ese término pacto. Ese pacto que hace Dios, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9, este tema del pacto, ¿a qué se refería? Básicamente es que Dios no va a destruir la tierra con más agua, con más lluvia, ese pacto, y vale la pena aquí resaltar que los pactos son los que los hace únicamente Dios con el hombre. Dios hace el pacto, nosotros escuchamos y obedecemos, seguimos de acuerdo a ese pacto. Nosotros humanamente no pactamos con Dios. No es cierto que pacte como dicen otras iglesias, hay que pactar 100% para que te devuelvan el 1000, el 200. Eso es absurdo y eso no es lógico. El único que hace pactos es Dios. Dios pacta con el hombre, y a la vez de que él pacta también hay una relación entre los dos.
Es decir, que Dios pacta hacer una cosa, pero también exige del ser humano que corresponda con ese pacto. Ya lo vamos a ver más adelante, qué tenía que hacer cada uno. Dios se compromete a hacer algo específico y el hombre también tiene que hacer algo para corresponder a ese pacto. Entonces, interesante que solo los pactos los hace Dios con el hombre. Nuevamente, seguir instrucciones, ya lo dijimos anteriormente, trae los beneficios que obviamente son colectivos en este momento y que nos da a nosotros esa luz y esa esperanza, que a través de Noé y de esta familia que empieza a crecer y a formar parte o a ser parte importante de la historia, porque a raíz de uno de estos tres hijos viene la descendencia del Salvador, viene la descendencia del Mesías, y es importante porque a través de ellos entonces también vamos a recibir los beneficios nosotros mismos, no solamente toda su familia, sus hijas, sus hijos y las hijas de sus esposos, todos recibiendo beneficios. Versículos 21 y 22. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí vemos cómo Dios todavía preserva, cómo guarda, cómo se preocupa por el ser humano y por todo lo que hay en su entorno, no solamente el ser humano y los animales, cómo los cuida. Vemos ese sustento, esa provisión de Dios. Vemos marcada otra vez esa relación de la cual habíamos hablado anteriormente, que empezaba o que se había roto, que estaba fisurándose, que ya se estaba cada día alejando más. Pues vemos una relación cordial entre hombre y animal. A Noé no le costó trabajo recoger a todos los animales como Dios le había dicho, porque es evidente, cuando el animal o cuando los animales presienten el peligro, que hay catástrofes y todo eso, los animales por su instinto recurren o se acercan al ser humano. Eso es algo como innato en el animal y recurre siempre al ser humano. Entonces, en el momento en que empieza el diluvio, los animales, la mayoría empezaron a llegar, a acercarse al arca y era más fácil que Noé pudiera entrar. Había una relación ahí. Vemos cómo aquí en el texto dice que todo alimento que recojas será alimento para ti y para los animales, para ellos. No había clasificación en este momento y podrían muchos decir, bueno, ¿y cómo haría con los tigres, con los animales carnívoros? Pues mi hermano, sepa que en esa época todavía ningún animal era carnívoro, ni siquiera el hombre. Todo lo que consumía eran de las hierbas, de lo que sembraba, todos los vegetales. El hombre era vegetariano y los animales también. Por eso dice que todo lo que recoja del sustento será para ellos, para su manutención y para poder vivir en esa comunidad de ese tiempo que iban a permanecer juntos. La relación entre hombre y Dios, vemos que empezó a acercarse, a ser más unida todavía, a mostrarse esa relación íntima entre Dios y el hombre. La relación entre hombre y familia obviamente empezaba a ser más aceptable, no solamente por lo que estaba sucediendo, sino porque había más credibilidad. Los hijos de Noé siguieron a su papá en todo lo que estaba haciendo, a pesar de que podría ser una locura, de que ellos también podrían haber pensado que el papá estaba haciendo cosas ilógicas, que se le había zafado un tornillo y que no deberían seguirle la idea. Al contrario, lo respaldaron en lo que estaba haciendo y eso generaba más confianza en lo que está haciendo. Vemos cómo en este relato Moisés nos muestra algo específico. Empezamos desde algo pequeño, Adán, Eva, para mostrarnos el crecimiento de toda la humanidad. Pero vuelve otra vez ese decrecimiento de la humanidad, las consecuencias, trajo muerte, pero nos enfoca otra vez en algo, digamos que pequeño, en la vida de Noé, sus tres hijos, su esposa y lo que va a suceder de ahí en adelante. Viene de lo más a lo menos y vamos a ver cómo se desarrolla eso.
Entonces nos muestra dos cosas muy importantes. Obviamente, primero, la soberanía de Dios, donde Él es el que manda, el que dirige, el que instruye totalmente. Segundo, la obediencia de Noé. Él es el que escucha, el que obedece, y esa es la relación íntima entre el ser humano y Dios. Eso era lo que buscaba Dios, que existiera entre Él y Adán. Una relación íntima donde Él le dirigiera, donde Él lo llevara, lo orientara, y que Adán empezara a escucharle y a seguir esas instrucciones. ¿Qué tal eres tú para seguir esas instrucciones? ¿Estás preparado? ¿Lo estás haciendo? ¿Será que las instrucciones que te da Dios te llevan a llenarte no solamente de beneficios personales, sino a tener beneficios colectivos para tu familia? ¿Seguir instrucciones es fácil? No sé qué me contestarás tú allá. Posiblemente dirías, si eso es fácil, ¿verdad? Tiene que ser fácil seguir instrucciones. Entonces, ¿por qué no siguen las instrucciones que Dios te da? Recuerda que las instrucciones traen beneficios, traen muchas cosas especiales. Entonces este es el llamado en esta noche, a que siga las instrucciones de Dios. Mire lo que demanda Él de nosotros. Dios dijo, amad a vuestros enemigos. Una instrucción fácil de hacer, ¿cierto? ¿Por qué no la hacemos? Porque nos cuesta, ¿cierto? Porque nuestra mentalidad está enfocada todavía en venganza, en rencores, en odio. Tienes que seguir esas instrucciones. El Señor dijo, haced bien a aquellos que te persiguen y que te ultrajan. ¿Vamos bien o vamos mal? El Señor dice que hay que orar por aquellos que intentan hacernos mal. Entonces, es una invitación a que estemos preparados para poder seguir instrucciones. No solamente se lo hizo o se lo dijo a Noé, cómo preparar estas ciertas elementos, le da las instrucciones, le dice cómo hacerlo y lo prepara para algo eventual, para tener una confianza agradable, no solamente en la presencia. Y eso sucede con nuestra vida, con lo que nosotros hacemos. Dios nos ha venido preparando, nos da todas las instrucciones, no solamente para que nosotros cambiemos de mentalidad, cambiemos de vida, que pasemos de esa oscuridad a luz, sino que empieza a trabajar en nosotros, dándonos las instrucciones, pero nosotros nos hacemos de los oídos sordos, no queremos ver, no queremos sentir esa sensación que sintió Noé. Si tú quieres sentir lo que sintió Noé, pues déjate llevar, déjate guiar y sigue las instrucciones tal como Dios te lo está pidiendo. Señor y Padre Celestial, en esta noche queremos nuevamente agradecerte a ti, Señor, por todas tus maravillas, por mostrarnos que simplemente somos aquellos obreros posiblemente idóneos que tú has escogido para llevar a cabo un propósito grande, un proyecto gigantesco, Señor. Tú nos hablas a nuestros oídos, tú nos hablas en nuestra mente, Señor, y nos dice cada día qué hay que hacer, cómo hacerlo, Señor. Tú nos das las herramientas necesarias, pero a veces nuestro conocimiento, que es mínimo, quiere hacer lo contrario, Señor. Permítenos ser guiados por tu palabra, permítenos tener esa luz de esperanza cada día, que en medio de la iniquidad, que en medio de la violencia que vivimos hoy en nuestro mundo y sobre todo en América Latina, porque es un continente que está bastante lastimado, donde se genera la mayor violencia del mundo, nosotros podamos ser esa luz y que podamos apaciguar, podemos ser ejemplo ante las demás personas para que vean quién eres tú realmente, Señor. Guíanos y protégenos en todo momento, Señor, y te agradecemos también por ese don de la vida, por ese día de cumpleaños también de nuestra hermana Claudita, que tú la sigas cuidando, bendiciendo, Señor, en todo momento. Protégelos a ellos, a su familia, bendícele también, Señor. Y permítenos también tener un descanso agradable en esta noche, Señor, y que el mundo
pueda evidenciar esa grandeza tuya, de que tú eres el director y creador de este mundo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis hermanos, agradeciéndole inmensamente a ustedes por compartir con nosotros, por permitir que podamos llegar a sus hogares para compartir una enseñanza más de lo que el Señor quiere transmitir. Nos vemos mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche para continuar con este devocional que hacemos para indagar más acerca de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Amén.